tal? Pues aquí ando con un VHT Special 6 Ultra. Vamos escuchando a Gigi Cale, pero vamos a cortar ahora mismo y vamos a ver qué tal suena este VHT 6. Es un 6 Special Ultra que, bueno, pues tiene 6 vatios, pesa muy poquito, tiene una aquí pues tiene o la low o la high. Yo la tengo en la high, es que no tengo con cámaras, no podemos enfocar, hay muchos vídeos ahí en la red, pero más o menos para que veas cómo suena. Y está enchufado una pantalla que hay detrás por la entrada ultra. El ultra le tengo puesto a la primera raya, o sea, será el 5, será el 3, 5, sí, más o menos a la raya que sería el 3, porque luego sería 5, está en medio, está aquí, esa de ahí. Y este está igual al 3 y algo el volumen, y más o menos está ecualizado, porque esta ampli hay que ecualizarle muy bien con las guitarras, porque hay que ecualizarle primero. Podemos dar más volumen, o dar más de ultra, podemos rajar con los watts, La salida ultra tiene mucha más fuerza, entonces bajamos de ultra un poco. Podemos subir el volumen. Ya veis que tiene esa fuerza valvular, ¿no? Se percibe, ¿no? Pues si solo no tiene una distorsión, pues vamos muy fuerte, ¿no? Vamos a intentar sacar un poquito más de distorsión, pero vamos vamos a bajar el volumen al tope, damos el ultra al máximo y como veis, pues más bien crunch. Con el booster, a lo mejor tiene con crunch, no tiene gran distorsión de estos, hay que metérsela por aquí, un pedal o lo que sea. Ahí tenemos una distorsión nosotros, sube un poquito más los watts y bajamos un poquito el ultra. Y como tiene aquí el DEP, pues podemos buscar el cuerpo de las pastillas que estamos usando. El subido que le tenía a la mitad y al tope, mirar. Coge más cuerpo, ¿no? Tampoco bajar el tono y hacerle más grave. Y si bajamos el D, vamos a poner esta un poquito más bajo, suena más fino, sube un poquito más el tono, que me da un poquito de volumen. ¿Habéis visto cómo se nota? Vamos a poner el medio como estaba. Igual que el botón este del medio, el texture, si le pongo hacia el lado de acá, tiene otra textura. ¿Ha visto? Ha cambiado. Aquí ya tendría que ecualizar, lo que tiene este ampli, hay que ecualizarle. Meter un poquito más de tono. Es lo que tiene, yo le tengo en el medio, porque luego me vas buscando el sonido, pues loco, está perfecto para pillarle, ecualizar, que suene bien en tu guitarra y más o menos hay que darte, no vas a andar aquí. Vamos a poner la salida low, esta sería la low, la baja. Hemos bajado mucho el volumen, ¿no? Entonces tenemos que subir bastante aquí para conseguir más volumen, porque si no nos quedamos un poco cortos. Vamos a ver ahí qué tal suena. Y suena mucho más grave, vamos a darle más tono. Esto que la salida low también la podemos apretar con el Buster. El Buster le tenemos ahí, se queda mucho más viva, ¿no? Pero pues si queremos tocar en bajito en casa, ¿habéis visto?
bajito, ¿no? Con toda la esencia valvular. Vamos a subir un poquito el ultra. Se embala con el ultra, que se embala mucho. Esa será la salida low. Vamos a bajar un poquito más el ultra y vamos a meter un poquito más de volumen. Más o menos un volumen de casa, ¿no? O para grabar que no necesitamos grandes volúmenes, metemos un micro ahí y tenemos una buena opción para sacar un sonido jugando con él hasta conseguir el sonido que nos interesa. También cambia mucho de singles a humbuckers. Vamos a bajarle el depth, que es el cuerpo, al mínimo, que sería lo más fino. Baja incluso de volumen, entonces vamos a subir un poquito el ultra este. Y suena un poquito más fino, pero vamos buscando nuestro sonido siempre, ¿no? Y igual que con el wash, le damos bajito. Ahora vamos a meterle por la salida directamente del clean. Ese es con el ultra. La primera tiene dos entradas este amplificador, la ultra, que tiene un botón ultra que le da ganancia, pero no una ganancia de una distorsión abrumadora, es un crunch. Y luego tiene la salida clean, que ya el ultra no funciona para nada, una tope ya no funciona para nada, es un poquito más, vamos a subir un poquito, vamos a poner la alta, la salida alta, para que tenga más volumen. Vamos a ecualizarle ahora un poquito porque ya no cambia de una a otra. O sea, por donde anda, pues vemos que anda muy fino. Le vamos a subir el cuerpo, ponemos a la mitad, ahí ya nos va sonando bien. Bajamos un poquito el tono, ahí ya no va sonando bien, lo que a nosotros nos guste, ¿no? No porque yo lo haga así, cada uno que lo haga como quiera. ¿Has visto cómo cambia? Vamos a bajar un poquito más el tono. La salida limpia es más limpia, ¿no? Que el ultra es un poquito más sucio y cambia totalmente. Entonces vamos a aumentar el cuerpo un punto, ahí más o menos. Es como una pedalera, estamos metiendo el sonido, pues podemos meter pedales analógicos o pedaleras, yo una pedalera más cómodo para hacer muestras y todo, no tengo que andar aquí con 50 pedales, aunque prefiero los analógicos. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? Que vamos a hacer el limpio sin distorsión. A ver, este ya suena más limpio. Y lo que os digo, aquí ya no tenemos la salida otra, entonces para hacer el crunch no tenemos el... Vamos a dar el volumen. Este de wash subir los wash de la válvula de la etapa de potencia. Esto no se nota. Ahí la hemos subido. Bueno, no hace falta subir al tope, póngase a la segunda raya del final ya. No tiene fuerza suficiente, bajamos un poquito el volumen. Sube con el botón wash. Ahora según le tenemos vamos a bajarle, le bajamos a casi al mínimo, a ver qué pasa. ¿Esto cómo ha bajado?
mucho. Bueno, bajamos un poquito más el volumen. No tanto. Un poquito, tanto. Tenemos un volumen bajito que ahí puedes trabajar tranquilamente. ¿Qué es ese sonido que ya hemos puesto? Tiene fuerza, tiene... Y luego, como todo, se le puede cambiar las válvulas. Vamos a ponerle ahí en clean, no le hemos puesto el low, pero ahora le vamos a poner. Estamos en el modo high, que es alta ganancia, ¿no? A medida que subimos el wash, sube, pues claro, tengo el volumen muy bajito, entonces sube, pero no sube. Está en son 6 vatios, pero tiene miga, o sea. Bueno, vamos a la hora de cambiar de un lado a otro, lo suyo sería bajar los watts al máximo, bajar el volumen al máximo, y luego, porque siempre hace un pequeño golpecito ahí. Entonces lo suyo es, le ponemos ya el low, subimos los watts, subimos el volumen. Aquí podemos subir incluso con el booster, que el booster está muy desfasado, pero bueno, ahí he puesto el booster. En la salida low. Suena criminal. Vamos a subir un poquito el WhatsApp. ¿Qué diferencia hay? No hay mucha diferencia porque el volumen está bajito, entonces habría que subir un poquito más el volumen. Ahí estamos en la salida low, Vamos a bajar los watts para que veáis la diferencia. Ahora sí, se nota incluso, Estamos tocando en bajo. Podemos poner la textura al centro, que tiene como más brillo, y ahora vemos qué tal nos suena, y si no, pues modificamos el tono. Como la salida low ya no le hace tanto brillo, en la salida high sí que hay que a lo mejor ecualizar un poco, porque es más fina, más aguda. Aquí le hemos puesto en el centro, en la textura, que esto lo veréis en la muestra, que tiene el botón de textura, que también es interesante. A ambos lados tienen un cuerpo distinto, ¿no? Ahí vamos, hemos puesto el botón. Yo es que le puse una manivela directamente, o sea, le hemos puesto a este lado. Vamos a subir un poquito porque si no, no vemos las diferencias. Y vamos a poner al centro. Vamos a poner hacia el otro extremo. Es donde estábamos en un principio, vamos a dejar ahí. Ahora el dip le tengo, vamos a contar, 1, 2, 3. Le hemos puesto al máximo. Esto coge cuerpo, pero esto lo mejor es que ecualicéis a vuestras pastillas, donde suene bien que se quede. Dice, a mí me gusta donde estaba antes, ahí. Está con Buster, le vamos a quitar la distorsión, como tenemos el Buster, a ver qué pasa. En la salida low, la entrada low, subimos un poquito el Buster, esto que tiene fuerza, y claro, habría que modificar. Si subo el wash me va a salir más limpio. Esto tiene potencia, tiene mucha potencia. Ahí ya se desfasa. Para que veáis, bajaremos los
ver si se nos va mucho. Al mínimo los guays, pero ahora como no baja mucho. Tengo volumen muy alto. Este ya al máximo con el Boss. El Buster. Limpiamos con la válvula. Ahí ya sí que los vecinos te dicen, ¿qué pasa, amigo? Hemos quitado el Buster. Mira la diferencia, ¿eh? Ahí vamos al 6 más o menos. Y ahora al máximo. Aquí habría que retocar un poquito de tono, ¿no? Entonces, o incluso le podemos quitar un poco de cuerpo. Hasta que encontremos, ahí estamos. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el low y estamos graves. Vamos a ir ahora a la high. Hemos visto las diferencias, aunque yo lo que aconsejaría a la gente es que coja el sonido y se quede ahí. O sea, tú coges el sonido limpio. Yo me uso indistintivamente la low y la high, dependiendo de lo que vaya a hacer. Ahora vamos a poner la high otra vez. Hemos puesto la high. Ahora ya tenemos más potencia de la que teníamos antes. Sonido más fino, más brillante, sin Buster. Porque si pongo un Buster aquí ya, vamos a comprobar. Le tenemos ahí un Buster. Así que hay que jugar con él. Le quitamos el Buster porque el Buster le da mucha chicha. También tiene un pedal que pues se ajusta con el pie. Yo no le suelo usar. Yo le pongo así al volumen que quiero y ya la dejo ahí. Tremendo, ahí me ha sonado tremendo. Vamos a subir donde estábamos. Es que esta guitarra, una vez que la controlas y la pillas el tiro y después suena bien aquí. Entonces tú tienes pillado el tiro, vas a quitarle uno porque aquí está un poquito más gordo. Para tus limpios, ¿no? Tienes el diff, estos son humbuques, que podríamos poner una con singles para las diferencias. Y entonces tú ahora metes tu distorsión, tendría que sonar bien. Se va, es un high, al final el high me da chicha, vamos a quitar un poquito de volumen. Habéis visto como ahora tiene demasiado volumen, entonces habría que ecualizar. Es lo que tiene el amplificador, hay que ecualizar. La primera vez que le tenéis bien pillado, vamos a ver ahí. Ahí le tenemos bien pillado, vamos a ver ahora la salida otra última vez. Y los watts, pues eso, si los queremos bajar, podemos bajarlos, como hicimos antes, pero esto también influye mucho el volumen que tengamos, ¿eh? Ahí tenemos todavía mucho volumen, pero queremos sonar más bajo, bajamos un poquito más el volumen. Pero seguimos teniendo esa fuerza.